Hola amigos, hoy es domingo 23 de junio y me da mucho gusto que brindes tu espacio y tu tiempo para comentar una recapitulación de las cosas que han ocurrido durante la semana, pero sobre todo para darte un mensaje de lo importante que es que hoy todos los ciudadanos de México nos unamos en una voz. Sabemos que hay una minoría desorientada, muy bien organizada por cierto, que ataca, que agrede, que insulta, pero en el fondo los mexicanos sabemos que este no es el rumbo de país que queremos. Como tú lo sabes, siempre estos domingos que comparto contigo este resumen de cochinadas de cosas que verdaderamente nos impactan a los mexicanos y que en este pequeño resumen y rápido te pone al tanto de por qué en junio 30 los mexicanos tenemos que levantar la voz. Estamos hablando, mis amigos, que ya estamos llegando a las 530 cochinadas, todas fundamentadas con hechos y datos, todas con reportaje, noticia, perfectamente confirmada. Por ello, a todos los amigos que me han pedido, compañeros, contactos, que me han pedido que toque ciertas notas mientras no estén confirmadas completamente, no podemos perder credibilidad porque nos hemos convertido en una fuente de verdad. En la verdad que tiene que escuchar el mexicano y que no importa si somos antipopulares, si molestamos a alguna gente, si pisamos el callo de otros mexicanos y que por lo tanto, al no buscar ni votos, ni dinero, ni un puesto público, nos permite hablarte con la verdad que duele al mexicano que es padre, con la verdad que duele al mexicano que es parte de una familia, con la verdad que a los mexicanos que tenemos una fe profunda, espiritual, nos duele lo que está ocurriendo en México con esta agenda del Foro de Sao Paulo que cada día se demuestra más que es lo único que va bien en el país. Bien amigos, nos quedamos en la 531 la pasada semana, 491 fue la cochinada con la que terminé el domingo pasado. La 492 es confirmar que con la entrada de migrantes que nos están devolviendo, centroamericanos, cubanos, venezolanos, colombianos, gente de Medio Oriente, pues claramente para cualquier persona que observe lo que está ocurriendo en la frontera norte del país, deja en claro la humillación que los Estados Unidos y el señor Trump hizo por los errores garrafales y la invasión que México vivió y que está todavía viviendo en estos meses. Recibimos miles y miles de migrantes que han venido, mis amigos, pues de alguna forma a competir con tu trabajo, con los esfuerzos de salud, con los esfuerzos de alimentación de los propios mexicanos. Nosotros creemos que México es para los mexicanos. Podemos, como ha sido la historia, con un cumplimiento de las leyes de migración vigentes, saber que hay una migración natural, pero no esta de invitación a invadir. Esa no es, y bueno, se confirma durante la semana pasada, los miles que nos fueron devueltos de lo que va a ser una cifra probablemente mayor a 100,000 en las próximas semanas, y nos hemos convertido ya en el excusado, en el traspatio de los Estados Unidos. La 493, ante esta problemática de que ya el 70% de los mexicanos, escuchaste bien, 70% de los mexicanos está en contra de esta invasión que ha vivido la tierra mexicana. Ante esa situación, en la mañanera del pasado lunes, López Obrador pidió unidad. ¿Qué voz más hipócrita puedes escuchar en el señor Andrés López? Una voz hipócrita que pide unidad cuando tú lo puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano, las 87 cosas con las que se refiere a mexicanos, tan mexicanos como tú y como yo, en forma despectiva, polarizante, dividiendo al país, porque él en el fondo quisiera crear una lucha de clases. Señoritingo, Achichincla, Alcahuete, Ampón, etcétera, etcétera. Ahí vas a encontrar las 87.
El señor López, y me recuerdo un buen amigo que dijo, como miente, miente como respira. Cada vez que respira, miente el señor López. Así como respira, miente. Miente y tiene una parsimonia y cinismo para mentir enfrente de los mexicanos con tonterías como pedir la unidad, cuando una cosa es lo que dice y otra es lo que hace. 87, amigo. 87 calificativos despectivos, insultantes, agresivos, discriminantes, que puedes ver tú uno por uno, es lo único que ha innovado en el lenguaje de un presidente, el señor López de Santana. Vendiendo al país, por eso le llamo López de Santana. Así como hubo un Antonio López de Santana, este es Andrés Manuel López de Santana. También ha vendido nuestra independencia y ahorita te lo voy a demostrar. Pero vamos al punto. ¿Cómo puede alguien atreverse a pedir unidad de los mexicanos si es el primero que causa la división? División que, amigos, a la larga se puede convertir en odio, en rencor, en resentimiento, en lo que podría llamar esa gente que le paga el gobierno por estar haciendo insultos, ardidos. O sea, puede hacer que le arda a mucha gente su situación, su amargura, la falta de oportunidades que ha tenido, la pobreza en la que ha vivido, y esa amargura se convierte en un ardor que lleva a pasiones que no son propias de un estadista que pueda estar generando esta lucha de clases. Bueno, señores, pues también esa mañana de lunes López Obrador volvió a insistir que él es un dictador, pero lo dijo entre líneas, cuando dice que va a seguir atacando y exhibiendo a la gente que se amparó con motivo del aeropuerto de Santa Lucía. Cualquiera pudiera haber pensado que la gente sabia es la que reconoce el error, y haber dicho que iba a exhibir a la gente que usó el derecho del amparo contra el aeropuerto de Santa Lucía es un derecho constitucional. Ya error había cometido la semana pasada, bueno, lo reitera. Eso es de las cosas que califican más a una persona como idiota o enferma mental, cuando comete un error y lo vuelve a repetir a las pocas horas. El caso de López diciendo que va a atacar con todo y que nadie puede detenerlo para atacar a la gente que se amparó, verdaderamente, amigos, pinta de cuerpo entero lo que es un tirano, un dictador. La 495 Prospera, que en paz descanse. ¿Sí? El programa Prospera, que fue producto, si tú quieres, de gobiernos a lo mejor ineptos, inútiles, parásitos, pero no podemos dejar de entender que mucha gente se veía beneficiada por ese programa social. Y no es posible que se haya ya cerrado por completo el programa Prospera, como fue también el caso del Seguro Popular, que está causando verdaderamente estragos en las familias mexicanas. El 496, contradicciones que vemos a diario, amigo. Te platico esta como ejemplo, la 496. Una verdadera cochinada. Se le platica y se le ponen los micrófonos al secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu, y este señor dice que no está de acuerdo con el presidente en que se esté quejando de la gente que se amparó, que es un proceso legal. Como que le dieron un coscorrón y a las 4 horas él en su Twitter explicó que no, que sí está de acuerdo con Andrés Manuel López de Santana. Es una cosa verdaderamente inédita en la historia de México, el que un secretario de primer nivel tenga a las pocas horas que desdecirse por el castigo y las orejas de burro que le pone su jefe, en este caso el mandatario nacional Andrés López. La 497, emergencia eléctrica en Yucatán. Muy conocido para todos nuestros amigos yucatecos, la gente también del sureste, sufrió en carne propia los apagones que son consecuencia de tener un abogado manejando una compañía que genera energía eléctrica, no leyes, no litigios, no, es una compañía que debe generar energía eléctrica para los mexicanos. Y bueno, estos apagones del sureste se han vuelto ya costumbre ante la falta de atención profesional, seria, con la que debe ser dirigida una compañía como esta. En todos los lugares del mundo, escúchame lo que te digo, amigo mexicano, en todos los lugares del mundo, las compañías generadoras de energía eléctrica normalmente ese puesto es ocupado por ingenieros, por técnicos profesionales con una preparación en esa industria.
no por un abogado, y menos un político, y también además ladrón y corrupto, pues debes de recordar que Manuel Bartlett fue el señor al que se le cayó el sistema para que se apoderara de la presidencia el infumable Carlos Salinas de Gortari. 498. En un mitin, la verdad, amigos, esta parte, la semana pasada, es que cada semana estamos en los periódicos y en algunos canales de televisión internacionales, pero para dar vergüenza, para hacer el ridículo. Se presentó al menos en 4 países el desfiguro que tuvo López Obrador al hacer una consulta pública a mano alzada con acarreados para darle la torre a una obra pública que ya tenía un avance del 60%. Me refiero al Metrobús de La Laguna. O sea, traten de imaginarse la vergüenza nacional para nosotros los mexicanos de que allá en Francia o en España o en Estados Unidos o en Canadá pasen un reportaje de 2 minutos con el presidente pidiendo a la gente: ¿quieren que se cancele esto? ¡Se cancela! O sea, una consulta, deja tú lo ilegal. Lo que estás viendo es un comportamiento que ya conoce el mundo en el caso de Hugo Chávez. Ya lo vivió con el señor Nicolás Maduro. Y la vergüenza es tremenda para los mexicanos de ver que precisamente ya internacionalmente en la conducta de López Obrador queda muy claro que repetimos la película que vivió Venezuela. Un tirano, dictador, que cree que porque tiene a la gente a modo puede hacer que levante la mano ante su efervescencia para cancelar y generar caprichos personales con el dinero tuyo, de tu familia y de la mía. El 439. Yo te había dicho la semana pasada, amigo, que la palabra traidor a la patria no es una palabra que haya generado el Congreso Nacional Ciudadano. No, amigo. Está generada inclusive en las mismas huestes de Morena. Porfirio Muñoz Ledo, el pasado martes, dijo con toda claridad: México ha perdido su independencia. México está sufriendo en su soberanía. Nos han humillado y estoy totalmente en desacuerdo con todo ese convenio que se hizo con los Estados Unidos. México ha perdido independencia. No es algo totalmente nuevo, pero que ya lo esté diciendo la propia gente que invitó a Andrés López a formar parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde son mayoría, o la Cámara de Senadores, y en un hombre que tiene una historia y una cola larga que hay que pisarle al señor Muñoz Ledo, no solamente por su estado etílico en el que normalmente está, no, sino porque verdaderamente, pues bueno, fue un hombre que siempre ha sido aguerrido, que siempre fue de oposición. Bueno, pues ahora resulta que el mismo señor Porfirio Muñoz Ledo coincide con lo que decimos millones y millones de mexicanos. Andrés López nos ha hecho perder la independencia de México y por eso se le acusa de traidor. Recuerda, amigo, en el Código Federal Penal, artículo 123, se tipifica con claridad y con precisión y en forma concreta qué es traición a la patria. Y en uno de sus párrafos menciona que cuando pones en riesgo la soberanía, la integridad y la independencia del pueblo mexicano, ya no tengas duda, se le llama traidor a México. La 500, la cochinada 500, bueno, pues fueron planas y planas en los periódicos, sobre todo del norte de México, en donde empresarios, gobernantes, legisladores de Coahuila y de Durango, etcétera, todo mundo se opuso a esta consulta de Andrés López con respecto al Metrobús. Pero todavía voy más allá. Ha corrido por todas las redes sociales cómo el señor miente igual que como respira. Así como aspira para tomar aire, así miente López Obrador. Él se le presentó un video donde no hace apenas en diciembre, fíjate lo que te digo, amigo, apenas en diciembre 18 prometió terminar la obra del Metrobús, inclusive extenderla hasta ciertos lugares de Durango. Bueno, pues apenas pasan 6 meses y el señor se contradice porque se ve que no trae dinero o lo quiere dedicar a Morena. Recuérdate, Morena recibe 177,000 pesos por hora. No te vayas a equivocar. Cada hora él está llevándose 177,000 pesos.
Por mucho que venda la casa que está presidencial de aquí o deje de usar Los Pinos, todo eso vale sorbete. El dineral está en la cantidad de dinero que recibe Morena cada hora y que de esa nunca se habla en las mañaneras. Pero bueno, amigo, estas páginas y además las redes sociales nos ayudaron a comprobar cómo el señor miente igual que cuando respira. O sea, dice una cosa y a los 6 meses ahora se contradice por completo, habiendo puesto a una votación patito la consolidación, confirmación y terminación del proyecto del Metrobús. Yo no estoy defendiendo el Metrobús ni estoy en contra del Metrobús, no nos malinterpretes, sino que como Congreso Nacional Ciudadano, al ser el jefe, al ser el patrón, al ser el mandante constitucional, vemos un empleado que no da pie con bola, que estaría ponchado. Si estuviera en un juego de béisbol es ponche tras ponche tras ponche. Y esta contradicción, esta forma de contradecir y decir mentiras solo habla de una enfermedad mental que puede llamarse esquizofrenia, mitomanía o puede hablar de una perversidad. Yo me inclino porque es una combinación de ambas. Un hombre perverso, masón de grado 33, verdaderamente luciferino, y que esta persona combinada con una enfermedad mental de megalomanía, mitomanía y esquizofrenia, pues tiene este tipo de conductas que verdaderamente son una vergüenza nacional tener un empleado como él en el Palacio Nacional. 501, bueno, pues ya va la segunda vez que explota, que hay un explosivo, en este caso tocó a Michoacán, ya no fue en Acapulco, pero como que teníamos años sin saber de que explotaran, bueno, se habla de granadas. Lo triste del asunto es que la gente de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán habla, no se apuren, es una granada de dispersión. ¿Sabías tú que una granada de dispersión mata gente? O sea, como que porque lo catalogan en una cierta diferencia en armamento, ya creen que resuelven el asunto. Ni se ha encontrado a los culpables, no se sabe si fueron colombianos, hondureños, guatemaltecos, gente del ISIS, gente de la Mara Salvatrucha, venezolanos, no sabemos a este momento. Lo que sí sabemos es que es una granada de dispersión. Hazme el refavor, cabrón. Pero bueno, vamos a la siguiente, amigo. 503, este es importante, amigo. La 503 es una cochinada mayúscula. Tuve oportunidad de que me entrevistaran a nivel nacional sobre el caso de Fertinal. Como tú sabes, ahorita, en la Corte de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, están denunciando por el impacto que tiene en la Bolsa de Valores de Nueva York, los bonos de Pemex, el caso de la venta corrupta de Fertinal. ¿Qué es la venta corrupta de Fertinal? Bueno, que en el año 2015 se compró una compañía, una empresa por parte de Pemex 6 veces más cara de lo que realmente valía. Una empresa deteriorada, totalmente quebrada, con pasivos tremendos, y se le entregan 635 millones de dólares. Supuestamente, el Departamento y la Corte de los Estados Unidos ven entre los señalados en esa acusación. ¿Por qué? Porque la Securities Exchange Commission, que es la, hagan de cuenta como la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores en México, revisa que protege y regula que aquella gente que compra un bono en la Bolsa de Valores de Nueva York no se vea defraudado. Y en este caso, la gente que ha comprado bonos de Pemex o papel de financiamiento de crédito de Pemex, pues lógicamente se va a ver golpeado a la hora que encuentran un fraude como este. ¿Quiénes son los beneficiarios de este fraude? Pues miembros del Consejo Asesor Presidencial de López Obrador. Sí, me refiero a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el dueño de Electra. Está señalado como uno de los dueños del fideicomiso, que fue el que le vendió a Pemex una compañía que vale 70 millones de dólares en 635 millones de dólares. Claro que para eso tuvo que haber una colusión con gente del gobierno, Emilio Lozoya, Pedro Joaquín Caldwell y no se diga el señor Peña Nieto. Lo que te quiero explicar, amigos, es que la mafia del poder continúa. O sea, el señor Salinas Pliego, que se vio beneficiado con esa operación fraudulenta, está hoy en el Consejo Asesor Presidencial de López Obrador. Y no solo eso, su empleado,
que todavía creo que cobra algunos beneficios en TV Azteca o en el grupo Azteca de Salinas Pliego, se llama Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Sí, él fue el que manejaba ahí la Fundación Azteca, es empleado de Ricardo Salinas Pliego, y aquí tú lo que puedes ver es que son los mismos, nomás que ahora, antes estaban con Peña Nieto, ahora López Obrador los invitó, son los mismos. La verdad es que esta operación delictuosa que se hizo y que tiene un impacto en la Bolsa de Valores de Nueva York, con dinero tuyo y con dinero mío, y que pone en bono basura a Pemex, nosotros la vamos a agregar a la corrupción y crímenes de lesa humanidad que denunciamos ante la Corte Internacional Penal de La Haya. Aquí en México no pasa nada. El señor López Obrador se ve obligado a las 48 horas de que le hacen la pregunta de que qué va a hacer cuando ya se descubrió que Peña Nieto aprobó que esos 635 millones de dólares se le pagaran a los Salinas Pliego, a un señor Fabio, en fin, un grupo de gente que se amafió, le vende una basura a Pemex y se la pagan como si fuera oro. ¿Me captaste? O sea, haz de cuenta que yo vendo estos lentes que valen 5 pesos y los vendo a 500, pero hay un comprador que está coludido conmigo, al que seguramente le voy a dar un moche, la voy a aceitar, ganas tú, gana yo y los mexicanos pierden. Pero ¿qué dijo el señor López Obrador cuando le preguntaron? Que él no va a perseguir a Peña Nieto, él nada más ve para adelante, él no ve para atrás. Por eso cuando veo a los simpatizantes de López Obrador diciendo que por qué hablamos de López y no estamos hablando de Peña Nieto cuando nosotros fuimos los que lo denunciamos, de veras yo siempre les digo, ¿y por qué no le preguntas a López Obrador por qué no ha hecho nada con Fox? ¿Por qué Fox no está en la cárcel? ¿Por qué Peña Nieto no está en la cárcel? Vaya, basta que veas ahí el centro Fox para darte cuenta que el señor Fox debía estar en la cárcel, y probablemente junto con Marta Sagún. El señor Calderón habría que ver que solaparon los crímenes de la guardería ABC, del siniestro que hubo ahí, porque la prima de Margarita Zavala, pues es una de las dueñas de la guardería ABC en Hermosillo, que sufrió el siniestro donde estos angelitos perdieron la vida. El señor, en su pacto de impunidad, en esa mano, en ese abrazo de Acatempan que se dio con Peña Nieto, dijo, estás perdonado, tienes amnistía total, yo me encargo de convencer a los chairos de que no me presionen y no me anden pidiendo cuentas de ir por tus secuaces. Ese es López, un traidor. A ti que votaste por él, a ti que votaste por él, a ti que todavía le crees y que te da tole con el dedo. Despierta, mexicano. El señor no pudo aguantar la pregunta donde le dicen, bueno, si ya en Nueva York están analizando al señor Enrique Peña Nieto, ¿usted qué va a hacer aquí? Y quiero decirte, amigo, que por ley, Alejandro Gertz Manero, fiscal, debe de perseguir por oficio ese delito de fraude, independientemente de que el loco del Palacio, ese cuate ya verdaderamente debemos de sacarlo de México. Bueno, amigos, se presentó también la 504, rapidito te la platico, la manifestación de impacto ambiental respecto al proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. Está reprobada en todo. Grupos de expertos que hacen el manifiesto de impacto ambiental, conocido como MIA, declararon que estaba reprobado en todos los sentidos el proyecto del aeropuerto Santa Lucía. O sea, no está estudiada el impacto ambiental. Vamos a la 505. Por primera vez, y hay que reconocerlo, cuando comete errores hay que decirlos. Pero el señor Carlos Salazar, que se había puesto como alfombra de López Obrador en todos sus circos, en todas sus pachangas, al fin le dio la primera tosida a López Obrador. ¿Quién es Carlos Salazar Lomelí? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que siempre lo verás de damo de compañía de Alfonso Romo, para andar firmando un montón de papeles que son pura mentira de que va a haber muchas inversiones en México. No, hombre, todo el mundo está viendo cómo saca su dinerito, porque está viendo las cosas terribles, te lo digo en serio. Si tú tienes un peso, te preguntas 2 veces si lo inviertes en Canadá o lo inviertes en México. Eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Hay una incertidumbre en todos los sentidos. Bueno, pues primera vez después de siempre andar de payaso y de muleta, Carlos Salazar de López Obrador se fue a la oficina el pasado martes o miércoles
con Alfonso Romo y le dijo: oye, ¿cómo es posible que estábamos tú y yo firmando con López una hoja del compromiso de la iniciativa para invertir en México del orden de 35,000 millones de dólares, y esa tarde se cancelan las subastas y rondas para que pueda haber inversiones en petroquímica de parte de los mexicanos? No estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de empresarios mexicanos. No pueden invertir, se cerró por completo las rondas, las subastas. A Alfonso Romo se le cayó el pedacito de pelo que tiene, las orejas se le hicieron todavía más grandes y dijo que iba a tratar de hablar con López. Ya sabemos cuál es el resultado. Siempre sale cacheteado, sale con orejas de burro de la oficina de López. Bueno, ¿cuál oficina si nunca está en la oficina? López no está en la oficina y ahorita hablamos de eso. Muy bien, la siguiente, amigo, pues López mete mano en las elecciones, está hablando de hacer su revocación de mandato al estilo de Hugo Chávez. Ahí puedes ver videos de casi la misma charla que da Hugo Chávez, es la que hace López Obrador, de que él va a dar oportunidad de que lo quiten a los 3 años y no le hace. No, si lo queremos quitar ya. El referéndum revocatorio debiera ocurrir ahorita, en estos momentos, y por eso en junio 30 vamos a levantar la voz. Bueno, pues sigue la familia Ackerman Sandoval haciendo de las suyas, un verdadero nepotismo a todas luces. Ahora nos apareció otro hermanito de la secretaria de la Función Pública, la que supuestamente cuida la ética. Hazme favor, Heréndira Sandoval Ballesteros es la esposa de John Ackerman. Es la que le dio la posibilidad de naturalizarse mexicano a este sionista de Filadelfia, comunista, marxista-leninista, que le sacateó a un debate conmigo después de que me había dicho que sí. Y este cobarde, marica, así le llamo, cobarde marica, no tiene nada de falta de respeto para la comunidad LGBT. Estoy hablando de los cobardes, así se les dice en México, maricas. No se pongan el saco la gente homosexual o gay. Este marica, su esposa Heréndira Sandoval, ya introdujo a sus 2 hermanitos, a Pablo Amílcar y otro mono. Uno de ellos está en la Defensoría Pública, que ha hecho un mugrero. Hay una queja total y protesta por la presencia de este hermano de Heréndira Sandoval en el Instituto de Defensoría Pública. Pero ahora nos apareció otro chango en Guerrero, de nombre Pablo Amílcar, también Sandoval Ballesteros. Para que veas, el nepotismo es repartir chamba en la familia. Pues este tipo se hace llamar licenciado en economía. Se atrevió una de la gente que colabora con él por su comportamiento vulgar, verdaderamente de muy baja preparación, de mandar una petición al registro público de las profesiones, y no se ha encontrado ningún registro del título del señor Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública. Es decir, mentira, no está titulado. Es bien simple, no está titulado. Pero ellos se inventan carreras y se inventan maestrías inexistentes, porque esa es la gente de la cuarta. La gente de cuarta hace eso, es mentirosa, es engañabobos, es ilusa, y la gente pues se hacen creer que son doctores y másters, y resulta que vas al registro público de las profesiones y no encuentras ninguna cédula a nombre del hermano. De veras, pero ¿cómo lo va a correr la secretaria de la Función Pública si es su hermano? Ese es el nepotismo, ese es el tráfico de influencias, esa es la corrupción de la que López supuestamente ataca de los dientes para afuera. Hacia adentro es un atascadero. Volvemos a lo mismo. Miente cada que respira López Obrador. Miente cada que respira López, amigo. Tenemos que tenerlo muy claro los mexicanos. Bien, amigo, la 508, primer trimestre, 54% para abajo los empleos. Del crecimiento normal que tiene el primer trimestre del año 2018, pues este año crecimos 54% menos. Y todavía te la pongo peor. En mayo, 88% menos. Así, se completamente cayó al precipicio el crecimiento de empleos en México, 88%, con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué crees que iba a hacer López cuando salió a nivel nacional que el empleo está cayendo?
y está cayendo de una forma alarmante. Es un ir al precipicio. O sea, estás hablando de 88% menos en mayo. Bueno, no de empleo, sino del crecimiento normal que se tuvo el año pasado. Pues que tiene otros datos, que le faltó sumar a los becarios, o sea, a los ninis, o gente que supuestamente está en trabajo social. El señor director del Seguro Social, que es nuevo, espero que todavía dure unas semanas, se atrevió a decir que estaba en desacuerdo con el señor López, que un becario no se puede agregar a las cifras de empleo porque no genera cuota del Seguro Social y simplemente porque no trabaja. Es un becario, entendámoslo, es un señor que le pagan por aprender algo. O sea, los ninis no se pueden contar como empleo. El señor López no puede engañar a los mexicanos diciendo que tiene otros datos cuando las cifras oficiales del propio Instituto Mexicano del Seguro Social demuestran una desaceleración completa en México de empleos. 509, pues se viene un fuerte arremetida por el asunto del Metrobús. Y en esta arremetida, pues ya López empieza a titubear, empieza a sentir una presión muy fuerte, porque así como con el aeropuerto de Texcoco hay mucho dinero invertido en ese Metrobús. Entonces resulta que no lo puedes tirar a la calle, es más barato terminarlo. Y habrá que ver que no haya corrupción, claro. Pero entonces el gobernador de Coahuila, el gobernador de Durango y todo el mundo volvieron a arremeter contra López y López empieza a patinar. A patinar de que estos caprichos que toma sobre sus discursos en campaña, porque él sigue en campaña, pues va para atrás. Amigos, el siguiente es el 510. Bueno, cerrado requiescat in pace, significa que en paz descanse el Consejo de Promoción Turística. Si México tiene una vocación natural de turismo, que es la que le ha generado fuertes divisas, muere el Consejo de Promoción Turística de México. Yo no quiero decir que no hubiera posiblemente ineficiencias y hasta corrupción, pero ir acabando con las instituciones de México, una por una ha ido acabando con ellas. Él no quiere que se use la palabra institución. Al diablo con las instituciones, eso es lo que él está haciendo, eso es lo que él está haciendo. Modificó, porque al diablo las instituciones fue de hace 7 años, y ahorita en los hechos eso es lo que él está haciendo, acabando con todas las instituciones mexicanas. 511. Se anuncian con bombo y platillo inversiones por 2,000 millones de pesos en Centroamérica. Y ahí los mexicanos nos preguntamos, a ver, oye, ¿quién está dando ese anuncio de 2,000 millones de pesos en inversiones en Centroamérica? ¿Quién? ¿Es el presidente de Nicaragua, el de El Salvador, el de Guatemala? No, lo está haciendo Ebrard y el traidor Andrés López. Nos anuncian como si fuera algo magnífico, que le quiten el dinero a tus hijos de las medicinas, de las escuelas, de las estancias infantiles, de las plazas de empleo que han despedido a mucha gente, para dárselo a El Salvador, a Guatemala. Y todavía tienen el cinismo de anunciarlo. Es una gran cochinada la 511. La 512, ya te la había dicho, el señor vuelve a reiterar: a Peña Nieto no me lo toquen, es casi mi hermano, no lo voy a perseguir, no voy a hacer nada contra los expresidentes, yo voy a ver de aquí para adelante. Y yo te pregunto, amigos, ¿dónde está ese candidato presidencial que denunciaba, que presentaba denuncias contra Peña Nieto y contra Fox y contra el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde lo esterilizaron? ¿Quién lo compró? ¿Cuánto le está pagando George Soros? ¿Por qué está traicionando a los mexicanos de no meter a la cárcel a estos desgraciados corruptos? Los Videgaray, los Ruiz Esparza, toda esa gente que rodeó a Peña Nieto y algunos de Calderón y muchos de Vicente Fox, ¿por qué no están en el bote? Amigo, ¿ya te quedó claro el traidor que es para ti?
¿Cómo puede haber un mexicano que tenga más de 2 deditos de frente, 2 deditos para arriba? Porque el que tiene 2 deditos no le entiende. Él va a seguir aplaudiendo a López como foca, con una manita así para que le den su sueldo de nini, pero no está viendo que te está traicionando. Que él es el que no quiere mencionar a Peña Nieto, él es el que no quiere mencionar a Fox, él es el que no quiere perseguir a Calderón. Él se llama Andrés López de Santana, un verdadero traidor a México, que está haciendo historia como traidor. Esa es la historia que está haciendo, amigos. El primer ministro de la 513, fue penoso a nivel mundial, penoso. El primer ministro japonés dice que es demasiado desafortunado que el presidente mexicano no vaya a la reunión del grupo de los 20, las 20 economías más grandes del mundo. O sea, verdaderamente se mostró por completo despreciado, y esa fue su calificación. Es desafortunado que el presidente de México no venga al grupo 20. A la junta del grupo 20 que va a ser en Osaka, Japón. Para los mexicanos, la verdad que qué bueno. Nos daría vergüenza que fuera este tipo enfermo mental a una reunión con esos presidentes, porque entonces de ser el hazmerreír verdaderamente vamos a ser humillados cada vez que alguien presente su pasaporte mexicano y que crean que tenemos algo que ver con la capacidad intelectual, la preparación, lo vulgar del señor López. De veras, es penoso para muchos mexicanos ahorita mostrar su pasaporte, porque de inmediato dicen, oye, ¿eres igual a López? Es un insulto a la inteligencia. 514. No solamente el empleo cayó 88%. Al caer el empleo 88% y tener 1 millón de migrantes en México, ¿qué crees que pasa con los asaltos, extorsiones y homicidios? Crecieron 7.5% el mes de mayo. Es una forma en que le brota, amigos, de la boca a López, víboras, serpientes de todo el mentirero que le ha hecho creer a los mexicanos. Crecieron los homicidios. ¿Qué es el homicidio? El homicidio es uno de los delitos de más alto impacto que tiene en México, pues creció 7.5%. La 516. Para todo el mundo, amigos, que profesamos la fe cristiana, y estoy seguro que también para los que profesan la fe judía, algo llamó poderosamente la atención la semana pasada, que yo creo que podría calificarla de la cochinada del año. Es que es increíble. Apenas ves una cochinada mayúscula y es extraordinario. Invitaron, amigo, a todos los líderes de iglesias evangélicas, metodistas, católicas, y ante la ingenuidad, inocencia de muchos líderes, se presentaron para que les dijeran que van a ser parte de la cuarta. Amigos, Benito Juárez, debemos de tumbar la estatua de él, porque esto es totalmente lo que se hizo, lo contrario de lo que se hizo en 1857. Separar la iglesia del Estado. ¿Me creerías que están invitando a las iglesias, a la luz del mundo, a todos, a formar parte para integrarlos al Plan Nacional de Desarrollo de la Cuarta? ¿Tú lo puedes creer? Amigos, esto es un desafío. Para los católicos es un desafío. Está pisoteando nuestra fe. Estamos de nuevo regresando a Plutarco Elías Calles. Estamos llevando a una manipulación de las iglesias, cuando está claro bíblicamente lo de Dios es de Dios y lo del César es del César. Pues el señor López dijo, quiero manipular como lo hizo Hugo Chávez. ¿Quién juntó a los evangélicos, cristianos, católicos en Venezuela? ¿Quién crees que hizo eso? Hugo Chávez. Hugo Chávez, como parte del foro de la Agenda de Sao Paulo, es mételos de tu lado, dales lonches ahí en las reuniones que tienen, hazlos sentir parte de la revolución, en este caso de la transformación, para que no esos
sacerdotes, pastores, ministros, no se atrevan a criticar al gobierno porque ya son parte de él. ¿Me entiendes por qué la cochinada está mayúscula, extraordinaria? ¿Cómo? ¿Dónde están los cardenales, los obispos, los ministros de primer nivel de las iglesias? O sea, perdidos, asustados, acobardados, acojonados. Y ahora están manipulados y ya son de cuarta también. La 518, amigos, bueno, pues le entregan al Bukele, presidente de El Salvador, le mandan avión de una compañía mexicana, se lo traen aquí y aquí le entregan 600 millones de pesos. ¿Qué harías tú si fueras el presidente de otro país y te entregan 600 millones de pesos de los mexicanos? Pues lo menos que puedes hacer es aplaudirle al López de Santana, al de López de Santana, pues ese asunto. En este caso, pues hasta bromeó, jugueteó, permítanme un segundo, jugueteó en ese sentido, porque resulta, pues que no puede caber en la cabeza, que tú entregues dinero de los mexicanos a otro país. Eso es risible, ridículo, amigo, ridículo. Entonces, en ese sentido, cuando recibe Bukele esa cantidad tan espantosa de dinero, pues claramente fue una bofetada para los mexicanos que están haciendo fila para ser atendidos en el Seguro Social, que no han encontrado medicamentos, que se han visto golpeados en las estancias infantiles, en los refugios para mujeres maltratadas, que perdieron la posibilidad de recibir apoyo para ir a las Olimpiadas de Matemáticas, o el equipo femenil de hockey que también no se le entregó ni un centavo de apoyo y tuvo que entrarle Guillermo del Toro. Amigos, díganme si no es contradictorio. Es totalmente absurdo lo que está pasando en México. La 522, amigos, bueno, pues el comisionado de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración, a la hora que detectaron y que salió una noticia en redes sociales de el lugar tan indigno en el que estaban los policías que están cerrando la frontera sur, lo que ahora se conoce como la patrulla fronteriza o Border Patrol, puedes imaginarte que estas gentes que estaban sentadas en el suelo recibiendo para hacer su trabajo mínimas herramientas, los llamó fifís. El propio comisionado los llamó fifís, siguiendo pues las enseñanzas que le dejó su Mesías. Fifís. Cuando ellos para hacer su trabajo se arriesgan, porque seguramente tú, amigo, has visto los videos de cómo actúan la gente de la Mara Salvatrucha, los hondureños, rompiendo las puertas de las fronteras, aventando piedras, aventando bombas molotov, quemando nuestra bandera mexicana, y los mexicanos que tienes defendiendo ese lugar, te los encuentras, amigo, así, te los encuentras en unas condiciones deplorables para ser calificados como fifís, porque fueron entrevistados. La 524, amigo. Esta es, la verdad, el señor Zuckerberg, que no es de mis simpatías, sobre todo porque la gente de Facebook México nos está censurando muchísimo, tremendamente, tuvo una entrevista, una videoconferencia con López Obrador. Toda la gente que conoce un poquito de tecnología nos dio risa, y más a Zuckerberg le dio risa. ¿Quién es Zuckerberg? Es el dueño principal accionista de Facebook. ¿Qué es Facebook? Facebook es una red social que está diseñada a base de lo que se llama software. Cuando tú compras un teléfono, vamos a suponer que este fuera un teléfono, adentro hay unos programas o algoritmos que se llaman software. Software significa red suave, y hardware son los fierros. El hardware, por ejemplo, de esto que está aquí, es este gabinetito, los botones se llama hardware. El hardware en la tecnología de correos electrónicos, pues son las antenas, son las conexiones de fibra óptica,
son los receptores, eso es el hardware, o sea, las cosas duras. Hard significa duro, es la parte dura, la parte de instalaciones físicas, y el software es los algoritmos, la programación. Bueno, imagínense la cara que puso Zuckerberg cuando López Obrador, por el desconocimiento y la total falta de preparación académica y de tipo tecnológico, le dice que si le podía ayudar Zuckerberg a ampliar la red de internet de México. ¿Sabes tú lo que significa ampliar la red de internet de México? Significa poner antenas, significa poner receptores, significa poner una serie de gabinetes para que pueda correr fibra óptica. El señor Zuckerberg dijo, ¿what? Por respeto no se carcajeó, pero nomás ahí con eso. La gente que tiene un poco de preparación de secundaria para arriba me entiende lo que le estoy diciendo. A lo mejor gente que yo respeto mucho, que tiene nada más primaria, no sabe la diferencia entre hardware y software. Bueno, pues amigos, imagínense pedirle a la Comisión Federal de Electricidad, es como si dijeras esto, hablaras con el director de la Comisión Federal de Electricidad y le dices, oye, ¿cómo podemos producir más carne de puerco? Eso fue lo que hizo el señor López frente a Zuckerberg. Mostrar un nivel de risa, de carcajadas. Es como si le pidieras al director de CFE que cómo producimos más carne de puerco. Eso fue lo que hizo López Obrador en este ridículo internacional a la hora que vio a Zuckerberg. La cochinada 525 es muy dolorosa para los mexicanos, amigos. En este momento tenemos ya 17,010 asesinatos en los primeros 6 meses del año. Perdón, 5 meses y el mes de diciembre. 17,010 homicidios diciembre y enero a mayo. Si tú sacas el promedio, amigo, y si ahorita las cuentas no me fallan, divides los 17,000 entre 6 meses, entre 30 días por mes, entre 24 horas, te va a dar que cada 15 minutos asesinan a alguien en México. Cada 15 minutos hay un homicidio en el que una familia perdió un padre, un hermano, un hijo, o una hija, o un esposo. Cada 15 minutos. Está fuera de control, amigo. La criminalidad en México está fuera de control. López ha roto todos los récords históricos de asesinatos que no había logrado ni la suma de los presidentes. México está en guerra. Y lo terrible es ver la risa con la que se expresa el perverso y luciferino masón grado 33 de Andrés López de Santana en las mañaneras, como si no estuviera ocurriendo el dolor que muchas familias mexicanas tienen. Métete a la página del Congreso Nacional Ciudadano. Ahí están los datos, Secretaría de la Seguridad Pública de México. Datos de ellos, del propio gobierno mexicano. Récord mundial de homicidios dolosos en México en 6 meses. Y digo mundial porque no los tiene Irak, no los tiene Afganistán, no los tiene ningún país. Claro que cuando se hacen comparaciones se tiene que dividir entre 100,000 habitantes para hacer los datos comparativos. Ese es el dato que están viendo en el mundo, que en 6 meses se han producido 17,000 habitantes en tiempos de paz. De paz. Amigos, este es el dolor por el que el 30 de junio tienes que salir de tu casa. Yo te pregunto, amigo, ¿estás esperando que maten a tu papá? ¿Estás esperando que secuestren a tu hijo? ¿Estás esperando sufrir el dolor de que maten a tu hermana? ¿De que la asalten? ¿Qué dolor estás esperando, amigo, para que puedas levantar la voz y salir de que estamos cada día peor? ¿De qué tamaño tiene que ser el dolor para que dejes la apatía a un lado, tu desinterés, el sentirte comodino? ¿Qué? ¿Te vamos a ver marchar cuando ya hayas perdido un hijo? ¿Te vamos a ver marchar cuando tengan secuestrado a tu hermana? ¿Te vamos a ver marchar cuando sufras, amigo, el dolor de perder un ser querido como estas 17 familias, más 645 desaparecidos con nombre y apellido en lo que van de estos 6 meses?
Estos son los asesinatos con nombre y apellido con el cadáver. Perdón por decirlo así, pero faltan 645 desaparecidos. Que quiero ver el dolor de esas familias queriendo saber si están muertos o están vivos. Yo no sé si a ti te duele, amigo, a mí me duele mucho. Sí, yo podría estar ahí, como muchos, viendo cómo largarme a otro país, pero todavía tenemos la esperanza, y en junio 30 va a ser la prueba de ácido de los mexicanos. En junio 30, ese domingo, en muchas ciudades habremos de marchar porque necesitamos tirar a este dictador, a este enfermo mental, a este perverso. Lo tenemos que tirar, amigos. Si no nos organizamos, simplemente al rato te vas a sumar a la marcha porque ya es parte de la estadística un familiar tuyo, un ser querido tuyo, por un asalto. Y por otro lado, amigos, marchando y armándose. Yo te vuelvo a repetir lo que te he dicho. Pide permiso para estar armado. No se vale que vayas a decir que no pudiste defender a tu familia. De los hondureños, de los venezolanos, de los africanos que ahorita están empezando a robar, a asaltar, secuestrar, o de los propios mexicanos que fueron perdonados por López, saca porque, así como es un valor universal, la defensa propia, el que no te defiendas es indigno de un ser humano. Acaba con la persona que va contra tu familia. No me digas que no estás armado. No me digas que no has hecho el proceso para estar bien apertrechado, porque nos las vamos a ver cada día peor. Y vamos a tener que defendernos nosotros. Estoy hablando en defensa propia, porque el Congreso Nacional Ciudadano es una revolución. Pausa. Ahí sigue. Vamos a la siguiente. La 519, amigo, ya estoy por terminar, pero es que es tremenda. Yo te he dicho, amigo, que yo trabajé 34 años y básicamente en empresas de más de 100,000 personas. Cuando a mí un gerente, ya no digo un director general, un vicepresidente, me decía, no me hallo en la oficina, pues lárgate a manejar un camión. Y no lo digo en forma irrespetuosa. López se atrevió a decir que no se halla en la oficina. Yo lo entiendo para la gente que tiene que trabajar al aire libre, lo entiendo para la gente que... Pero ahora aquí te explicas por qué todos son caprichos, improvisaciones, falta de información. ¿Qué decisiones puede tomar una persona? ¿Qué decisiones puede tomar una persona, amigo? ¿Qué decisiones? Nomás trata de imaginarte. ¿Qué decisiones puede tomar una persona que no está en una oficina analizando los datos? Que no está viendo con su gente las decisiones que hay que tomar. Que no está decidiendo en conjunto y en colaboración con su equipo de trabajo, amigo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Si a mí un gerente, ya no te digo un jefe de departamento, gerente, director, me dijera, es que no me hallo en la oficina, pues lárguese de aquí. Su trabajo es la toma de decisiones, es ver los planes, las políticas públicas, los presupuestos, los números de seguridad, los números de la economía, entender qué está pasando con las empresas en su generación de empleos, entender qué está pasando con la inversión extranjera, entender qué está pasando con el turismo. Eso no lo haces arriba de un avión, amigo, mucho menos lo haces diciendo no me hallo en la oficina. Pues lárgate a operar uno de los vagones del metro, pero no nos estés destrozando a México. No me hallo en la oficina. Verdaderamente, amigo, esta cochinada es terrible para los mexicanos, porque te pinta de cuerpo entero de por qué este esquizofrénico está acabando con el país. Si una persona no se puede detener 3, 4, 5 horas al día a pensar, él no está pensando. Y la gente de la que se rodeó, si él es de cuarta, son de quinta.
Por eso vemos detenidas completamente las inversiones en México. Por eso vemos los errores como la termoeléctrica en Morelos, el error tras error, capricho, tontería, porque el Señor, Él dice, yo me entiendo en el pueblo. ¿Haciendo qué? Propaganda política, haciendo campaña, apostándole al hambre de los mexicanos, a la ignorancia, donde eres capaz con un lonche acarrear gente para que te alabe y te sientas caudillo, mesías, pero eres un dictador. Un dictador porque es lo único que puede hacer. Ya estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI tú no puedes tomar decisiones si no analizas las cosas. La cochinada 526, estimado amigo, también es terrible. Celebrar el 1 de julio. Como si no fuera suficiente todas las tonterías que ha cometido, además las va a celebrar. Y seguramente veremos grupos de acarreados, camiones que llevan gente el 1 de julio al Zócalo para festejar la llegada del socialismo y comunismo a México. Porque no ha llegado a la parte de abajo. Cuando vean que muere su hermano porque no hay medicamentos, cuando vean que su tía no ha sido atendida en meses porque no hay doctores, en ese momento va a decir, ah caray, ahora entiendo por qué el béisbol está creciendo mucho, El Salvador, el país de El Salvador está feliz, Guatemala está feliz, pero mi tía no tiene medicamentos. Voy a terminar rapidito, amigo, la 527, esta sí fue ridícula. Verdaderamente habla de lo poco que conoce la historia y yo no sé si está peleado con la esposa, que entiendo que es historiadora, y no le dice que no es cierto que Hitler llegó al poder en Alemania por la inflación. De veras, amigos, ¿por qué le miente a los mexicanos? ¿Por qué les dice estas tonterías? ¿Por qué se burla de la ignorancia? ¿Por qué se burla? ¿Por qué miente como respira López? ¿Cómo va a ser posible que alguien con un poquito que haya leído pueda afirmar que Hitler llegó por un problema de inflación al poder? De veras, amigos, esto es estar verdaderamente en una zona terrible. Bueno, pues son miles las vacantes en el IMSS. Ahora sabes por qué se cuentan en miles. ¿Por qué? Porque los presupuestos austeros y poder desviar dinero a El Salvador, a Guatemala, Centroamérica, a los partidos políticos, se les van a repartir como 9,000 millones de pesos. Morena va a recibir un caudal de dinero. Pues entonces no sustituyas los puestos ahorita vacantes de médicos, de enfermeras. Y entonces está sobresaturado el Seguro Social, el ISSSTE, y luego cancelas el Seguro Popular. No, es el acabose, amigo. Es un deterioro total. Vamos a Mérida. La gente se ríe ya de él. Bueno, se rieron creo que el día de hoy en Yucatán. Se rió porque el señor es tan ignorante que dijo que va a construir en 4 años una planta para generar energía eléctrica. Cuando hace 2 días el abogado que maneja CFE, que al menos le dijeron correcta la información, es por un problema de falta de gas natural que las plantas de generación eléctrica de Valladolid y de Mérida no están con suficiente capacidad por falta de gas, no porque no exista la planta. Entonces ves contradecirse un día porque el señor no se halla en la oficina. Entonces es nomás lo que escucha por el teléfono. Y trata de imaginarte una persona que trata de darle rumbo a México, con 125 millones de mexicanos, la 14ª economía del mundo, el 5º país más rico en recursos naturales, y lo quieres manejar en los aeropuertos, en un avión. Ni Macuspana, amigo, ni Macuspana. Estamos ante un verdadero inepto, que lo único que aprendió en su vida es andar en campaña y tomar decisiones de lo más absurdo y tonto posible. Termino con la 530, bueno, pues esta simplemente la 530, hay una más, la 530, de 9 compromisos ambientalistas solamente
se le ha rascado a uno. Todas las cosas que tienen que ver con cuidar el planeta, con cuidar el ambiente, la ecología en México, están completamente regresándonos a los años 30 y 40 del siglo pasado. Ya no digo en los 90, no, más atrás. Carboeléctricas, trenes mayas, todo va en el sentido completamente 180 grados, amigos, de lo que es hacia donde va el mundo. Y por último quiero hacer una mención especial en la cochinada 531, que aunque fue realizada hace aproximadamente 3 semanas por López, todavía duele en los mandos militares. Y tuve la oportunidad de tener en mis manos un video del general Oliva, un general retirado, que menciona las leyes militares respecto a los casos de los puestos de centinela, aquella persona a la que se le asigna proteger y cuidar la integridad de un lugar. Y él dijo con todo detalle cómo fue vulnerada completamente la ley militar a la hora que estas gentes en la Huacana entregaron sus armas a estos malandros que lo rodearon y que terminaron entregando por completo la seguridad del país. Pero lo que decía este general a mí me causa totalmente más inquietud. Él decía con una parsimonia y elegancia propia de un general como él, que lo que más le preocupaba no eran los soldados que debieran ser sancionados por haber incumplido la ley militar de protección de la integridad del país, sino que la persona considerada comandante supremo los hubiera hasta premiado. Y eso habla de generar una indisciplina, una desobediencia y un total pisoteo de la Constitución de México. Amigos, si tú perdiste tu empleo porque te reajustaron con esta austeridad o pobreza franciscana o republicana, de república no tenemos nada. Si tú eres un científico, amigo, un investigador que te has visto también con una directora del CONACYT y con todos estos recortes sufriendo, si tú eres de los que en su familia han sufrido la pérdida por la criminalidad, la inseguridad, ¿qué esperas para estar presente en junio 30? Si tú eres de los que ha sufrido líneas de espera interminables, tremendamente grandes para que sea sometido a una cirugía algún familiar tuyo, debes de levantar la voz en junio 30. Si tú eres el empresario que tiene dudas de invertir en México ante las cosas tan inciertas desde el punto de vista jurídico, de incumplimiento de las leyes, y que todavía peor, puedes ser amenazado si te ampararas ante la posibilidad de que te quisieran en forma errónea aplicar una ley. No, ahora resulta que estás advertido que no puedes usar el amparo. Tienes que levantar la voz en junio 30, amigo. Si tú eres de los que todavía se sienten defraudados porque el Señor prometió quitar el impuesto hoy llamado primor a la gasolina y sigues pagando la gasolina al doble, debes de levantar la voz este junio 30. Si tú eres de los que creen verdaderamente que no vienes del chango y que respetamos a la gente que dice que viene del chango, el que viene del chango lo notas de inmediato y no se lo refutes, lo ves clarito en él. Pero si tú, amigo, tienes una creencia de que somos espíritus encarnados, que tienes una fe espiritual y que sabes que el derecho a la vida es el principal derecho que tiene un ser humano. Yo no estoy hablando de que se descriminalice o no se criminalice el aborto. Estoy hablando de que no tienes que levantar la voz este junio 30. Si tú estás en contra de que se promueva el aborto para matar 750,000 niños este año que no han nacido. Si tú, amigo, te sientes indignado, te sientes verdaderamente traicionado, porque los malandros andan como Juan por su casa, porque no sabes si tu familia, tus hijos, tus padres salen a la calle y si podrán regresar
por esta cantidad de asesinatos tan espantosa que tiene México, en donde los capos están perdonados, los criminales andan en amnistía total, en borrón y cuenta nueva, tienes que salir en junio 30 a la calle, amigo. Si tú te has sentido amenazado porque te han quitado de tu esfuerzo los impuestos para dárselos a unos invitados que en su gran mayoría son jóvenes, hombres que han invadido en México en cantidades ya que superan el 1,000,000, y te topas con que hay ya una colonia cubana, hondureños que queman tu bandera, colombianos que te amenazan porque no les das algo, venezolanos que están secuestrando y que pueden secuestrar a tu familia, con toda la proporción guardada de las pocas familias que verdaderamente por una crisis humanitaria han llegado a México, que son los menos, tienes que salir a la calle en junio 30. Si tú eres, amigo, un amante de la Constitución, la Carta Magna, que es la que le da una composición social a nuestra, que es el contrato social de los mexicanos, y lo ves pisoteado día a día porque estas gentes han permitido vulnerar la independencia, la soberanía y la integridad del pueblo de México con invasiones, con dinero de saqueo que están haciendo del dinero de los mexicanos, siguiendo agendas de organismos externos como las masonerías, el señor George Soros, la ONU, la agenda del Foro de Sao Paulo. Tienes que levantar la voz en junio 30. Yo te voy a decir algo, amigo, por muchos amigos venezolanos. Ellos creyeron que no les iba a pasar. Creyeron que todavía tenían tiempo. Y entonces la pregunta, amigo, que tú tienes que hacerte es si le vas a heredar esta marcha, si se la vas a heredar a tus hijos o a tus nietos, en donde ya va a estar formado un ejército bolivariano que los va a reprimir, porque también ahí fuimos traicionados. Nos habían dicho los ejércitos a los cuarteles, abrazos, no balazos, y hoy se configura con una dictadura militar, no es fuerza civil, es una cúpula militar la que va a manejar la Guardia Nacional. Tienes que salir, amigo, en junio 30. No te quejes si tus hijos son los que van a tener que salir porque tú sentiste comodidad. Dijiste, no, que sean otros los que luchen. Yo no, yo estoy a gusto aquí viendo la televisión. No vaya a ser que alguien nos pueda calificar de fifís, fofós, chairos o lo que sea. O de rebeldes. Tienes que salir a la calle en junio 30. Y en este momento te quiero precisar, amigo, que no te quepa duda. Fuera Vicente Fox de nuestras marchas. Nadie lo invitó y no lo queremos en nuestras marchas. Fuera Felipe Calderón. Ni se le ocurra pararse en nuestras marchas para hacer proselitismo. No queremos a Vicente Fox. Así de claro. El Congreso Nacional Ciudadano no quiere políticos de ningún color. Que quede claro, amigos. Este ha sido un esfuerzo ciudadano. Somos ciudadanos apartidistas. Y con toda claridad, si se acerca un político del color que sea, córrelo, amigo. Córrelo. Porque no vamos a permitir que lleven agua a su molino o que desacrediten la reputación que tanto nos ha costado a los ciudadanos que no creemos en partidos políticos, que no creemos en estos políticos que vengan a ensuciar nuestro esfuerzo, que vengan a ensuciar nuestra organización. En este momento repudiamos que el señor Vicente Fox, Calderón, priistas, perredistas, morenos, los que sean, siendo políticos, siquiera se acerquen a nuestras marchas. No vamos a permitir que ensucien nuestra reputación. Durante años hemos construido una imagen que nos ha costado mucho
porque no tenemos chequera, no tenemos oficina y después de 9 años hemos demostrado que los partidos los vomitamos. Estamos asqueados del sistema político podrido y es injusto en estos momentos se acerque, amigos. Es mi nieta que aquí se anda acercando. Amigos, tenemos que correrlos. No los queremos ahí, nos estorban. Estorban porque ellos fueron parte ya de este sistema podrido, porque se tapan con la misma cobija, porque aparentemente quieren aparecer como contrarios y como enemigos, pero hasta le piden escoltas a Andrés López de Santana. Así de claro, amigo. No te confundas, que no te hagan bolas. Nosotros lo mismo repudiamos a los azules que a los rojos, los amarillos, los verdes y los que están por formarse, porque no son más que parásitos. El día que le quiten el dinero de los mexicanos y que ya no se le entreguen a los partidos políticos, que haya el millón de partidos que quieran, con las uñas de ellos se rasquen. No con mi dinero, no con tu dinero. Así de claro, amigo. Y no estamos aquí manejando ningún insulto o agresión, simplemente clarificando. El Congreso Nacional Ciudadano, con otros colectivos que hemos comprobado son apartidistas, en junio 30 vamos a salir a levantar la voz, porque ya dimos el paso de denunciar por juicio político a López Obrador por traición a la patria, con 22 delitos perfectamente documentados, y se siguen sumando a día más y más, donde se demuestra que Andrés López no trabaja para los mexicanos. Fuera, Andrés López. Entre más rápido te largues, menos vas a empinar nuestra patria. Vamos a proteger nuestra tierra. Vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a jugarnos la última carta que le queda a los mexicanos ante un sistema esclavizante: organizarnos y actuar. La acción, amigo, es la que te va a hacer libre, no hay otra. No son redes sociales, no son pasar videos a tus amigos, es salir a la calle y actuar para decir con toda claridad: no te queremos, López. No te metas con nuestros hijos. México para los mexicanos. Juicio político para López. Tú decide, amigo. ¿Le dejas esta lucha a tus hijos? ¿O este próximo domingo, junio 30, en la lista que aquí voy a pasar, en la que ya se aumentaron a 65 las sedes, no solamente en México, sino fuera de la frontera mexicana, para que tú con toda libertad hagas tu consigna? No te metas con mis hijos. Derecho a la vida. No ataques nuestra fe religiosa o espiritual. Juicio político a López. Estás despedido, López. Queremos medicamentos. Y cierro, amigos, con la cochinada 532, que si bien ocurrió cronológicamente a mitad de semana, me gustó mucho. Los chiapanecos gritándole a Andrés López en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, por cientos. Mentira, mentira, eres la misma porquería. Mentira, mentira, eres la misma porquería. A pesar de todas las avanzadas y escoltas de López, no pudieron controlar, y probablemente estoy equivocado, no fue en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, esto fue en Tapachula, fue en Tapachula, y ahí voy a poner el video,
en la página del Congreso Nacional Ciudadano, para que oigan lo que le gritaron en su cara y que no se atrevió a bajar de la Suburban de lujo que traía, porque no fue capaz de controlar todos sus guardias, todos sus guardaespaldas y toda su cónclave de Rutilio Escandón, los cientos de tapachultecos que levantaron la voz y dijeron: mentira, mentira, eres la misma porquería. Andrés López es un traidor, es un tirano y dictador perverso. Yo me atrevo a decir, amigo, que nuestra lucha tiene tintes espirituales de una lucha del bien contra el mal. Y como decía Martin Luther King, no me preocupan los malos, luciferinos, satánicos, chamánicos y que andan ahí en las logias. Lo que me aterroriza es que los buenos no salgan en junio 30 y levanten la voz. Porque entonces estamos destinados a estar viviendo lo que hoy Venezuela vive, que son los hijos de los que no tomaron las decisiones y actuaron en su tiempo. Les están dejando la sangre, el costo de sangre, de escasez, de pérdida. Porque tú lo sabes, amigo, Andrés López sigue la agenda del Foro de Sao Paulo. Está confirmado, está evidenciado, se tiene muy claro. Él es un amante socialista comunista. Hay una persona que me preguntaba, ¿cuál es la diferencia? El socialismo es esto que está haciendo López. Cuando empiezan a expropiar la propiedad privada, se convierte en comunismo. Hoy se hace más atractivo no trabajar que trabajar. Tú decides, amigo. Esta decisión es tuya, es propia. Nadie te va a ir a sacar a tu casa y te va a estar presionando para que salgas a levantar la voz. Y creo que este junio 30 nos va, a mi modo de ver, nos va a fotografiar el México que nos merecemos. Va a pintarlo de cuerpo entero. Nos va a decir si lo que tenemos es lo que merecemos, así de sencillo. Y ya a lo mejor la siguiente generación le tocará defenderse. Y algunos tendremos que tomar decisiones de si continuar en esta lucha, porque la censura tú la conoces, amigo. La censura en Facebook es la que no te permite compartir mi video. Y empieza a haber censuras, cancelaciones en todos lados de las pocas fuentes. Que aunque te moleste, el despertador molesta, pero lo hace falta para poderse despertar en la mañana. A los que nos toca ser despertadores, sabemos que somos a veces impopulares, molestos, antipáticos para alguna gente. Pero es querer tocar tu alma. Querer tocar tu alma y no tu razón. Tu alma, que es la que te debe de decir que México, con esto cierro, México hoy se está constituyendo en el país que puede ser ejemplo mundial para que no avance la agenda del anticristo globalizador y ateo. Y me refiero a George Soros y toda la maquinaria de ideología de género, de romper con el carácter, romper con la identidad religiosa, romper con la identidad sexual, romper con la identidad de las naciones, acabar con las fronteras, que los niños decidan si esto, lo otro, y que lo biológico es un accidente. Esta es una agenda, amigo, global. Es el nuevo orden mundial. Y hoy México está destinado a ser la última trinchera para defenderlos, porque a Latinoamérica ya se la acabaron y se la están comiendo toda, y Europa está caído. Europa ya cayó. Y los reductos en Latinoamérica es México. Estados Unidos cerrando fronteras para cuidarse de que no les llegue, con un sentido nacionalista y con vocación espiritual. Porque todavía el presidente de los Estados Unidos sigue diciendo: Dios bendiga América. Eso no lo vas a escuchar de estos que sientan en el Palacio Nacional evangelistas, metodistas, cristianos, testigos de Jehová,
y todo porque están empezando ya a revolverlo con la cuarta. Para mí, en mi convicción, viva Cristo Rey. Parado, vamos a dar la vida. Estamos dispuestos a dar la vida, no por temerarios, sino porque creemos que es por nuestros hijos. Y que México está destinado a convertirse en el ejemplo mundial de cómo frenar a estos desgraciados masones comunistas que tienen en la mira saquear la riqueza de este país y esclavizar a través del socialismo y comunismo a los mexicanos. Que salga el México bronco. Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga a México.